Vamos con predicciones. La estrella, la sorpresa y la decepción de cada equipo de la liga. Como digo, nos toca hacer un poquito más de pronóstico para esta liga que ya comienza. Es verdad que tiene un poco la trampita de que el mercado todavía no nos cierra, pero creo que podemos ir aventurándonos ya a hacer un poco de pronósticos de quién va a ser el jugador estrella de cada equipo de la liga, quién va a ser el jugador revelación o sorpresa y quién creemos que por lo que sea va a ser la decepción. Vamos a ir haciéndolo cortito y al pie. Empiezo yo y después vas tú. Dale. Ya tenemos el orden definido. Sí. Empieza con el Athletic Club de Bilbao. Para mí, creo que este año la estrella sí va a ser Nico Williams. El año pasado le vimos sufrir mucho, pasarlo mal con lesiones, no estuvo a su nivel, llegó al Mundial en malas condiciones, pero creo que este año con el Athletic fuera de Europa, con más tiempo para prepararse y para descansar físicamente, sí que puede ser de verdad la estrella del Athletic Club. Te digo más. Mi sorpresa del Athletic. Ojo. Mi sorpresa del Athletic, Pello Canales. El chaval viene de hacer un añazo espectacular en el Racing de Santander, siendo un llegador de 10 y creo que en un equipo como el Athletic Club con Terzic va a tener minutos además, teniendo en cuenta que, bueno, pues Ollán Sanzet tuvo un mal año el curso pasado, incluso aunque esté bien creo que va a tener bastantes minutos, que va a ser el jugador que lo rote. ¿Y te falta uno? Y me falta uno. El más difícil. La decepción del Athletic, ¿eh? ¿Quién va a ser la decepción del Athletic? Quiero matizar un poco, pero creo que este año al pobrecito que le va a tocar ser, si no decepción, el que no va a salir también parado es Selton Sued. El año pasado Selton dio el salto al primer equipo, jugó buenos minutos, pero precisamente en esa posición de media punta donde tenemos a Sanzet y donde tenemos también a Pello Canales. Entonces yo creo que la vuelta de cesión de Pello le va a quitar minutos a Selton, que va a ser un año en el que va a tener que acostumbrarse un poco o al banquillo o a bajar con el Bilbao Athletic y a pensar fríamente, porque creo que va a ser un añito de transición para él. Y pasamos al Atlético de Madrid, Víctor. Vamos a empezar con el jugador estrella, que vamos a apuntar a Ademola Lookman. Después de un verano movido, ¿no?, con el tema de Julián Álvarez, el nuevo rol que puede tener Diego Pablo Simeone fichando a Alejandro Grimaldo, ¿no?, con ese rol de poder jugar más con 3 centrales y con carrileros, yo creo que Lookman por dentro puede dar el golpe, y más aún en este comienzo de liga, que recordamos que Sorloz está lesionado también, Julián Álvarez está en la puerta de salida, como quien dice, así que mi apuesta puede ser Ademola Lookman como estrella del Atlético de Madrid. Vamos a pasar a la sorpresa, que para los más conocidos del fútbol europeo no tiene por qué ser tan sorpresa, pero vamos a tirar por Morten Hjulmand. El pivote danés que ha llegado al Metropolitano puede ser el golpe que necesita Simeone para tener un mediocentro contención de garantías. Ha desembolsado el club madrileño 40 millones por el centrocampista. No funcionó quizás Cardoso tal y como se esperaba cuando se le fichó, así que puede ser la apuesta para que sea la gran sorpresa del Atlético de Madrid en esta temporada. Y vamos con la decepción. Tenía manejadas 2 opciones, pero vamos a apuntar al alto, a lo que puede ser la mayor decepción, que puede ser Kang In Lee. Por el tema de que el Atlético de Madrid se ha quedado sin Antoine Griezmann, probablemente el mejor jugador de su historia, y las cifras están ahí. Entonces el rol que tiene Kang In Lee como ese media punta, jugador que puede jugar por banda, y sobre todo el peso del dorsal 7, que puede parecer una tontería, pero llevar ese peso simbólico en la espalda puede llevarle a un punto de cierta tensión si los resultados no valen. Así que vamos a apuntar alto en ese sentido, y la decepción del Atlético de Madrid puede ser Kang In Lee. Voy a seguir con el Celta de Vigo. Mi estrella para el Celta, lo lógico y lo que llevamos diciendo los últimos años, es que es Yago Aspas. Entra en su última temporada. Mediáticamente va a ser una vorágine tremenda alrededor de él y alrededor de cada partido que haga, pero futbolísticamente entiendo que Yago Aspas va a ser, igual que el año pasado, va a ser revulsivo. Así que para mí la estrella de este año del Celta tiene que ser nuevamente Borja Iglesias, que hizo una gran temporada el curso pasado, metiendo goles, estando otra vez al nivel que le habíamos visto hace tiempo en el Betis, y yo creo que él va a ser el más destacado de este Celta de Vigo. Es un equipo coral, eso sí. Hay muchos futbolistas que pueden destacar. Mi sorpresa,
yo me voy a lo más valioso que tiene el Celta de Vigo, que es la cantera, con un matiz, evidentemente, y es que te voy a hablar de que mi sorpresa es Hugo González. Sí, muchos lo conoceréis. Es un caso de redención, futbolista de 23 años, canterano del Valencia, que llegó a debutar con el primer equipo del Valencia, con aquella generación de los Javi Guerra y Jesús Vázquez, pero que no terminó de explotar. Sin embargo, fichó por el filial del Celta. El año pasado 18 goles con el Fortuna. Esta pretemporada ha metido ya 6 y ya ha dicho Claudio Giraldez que se va a quedar. Así que para mí este es uno de los jugadores a seguir de este Celta de Vigo. Y te digo más, mi decepción. Me ha costado trabajo, sinceramente, encontrar un Siempre futbolista... cuesta, encontrar una decepción. Bueno, en algunos casos más que en otros. Pero en el caso del Celta, a mí me cuesta por eso, por ser un equipo pues muy coral y en el que todos aportan siempre su granito. Pero yo creo que puede que este año no sea otra vez el de Ferran Juclà. Venía el año pasado con muchas expectativas desde Bélgica, donde hizo sobre todo una primera temporada magnífica. Tenía muy buena pinta por ser un jugador muy asociativo, pero a mí el año pasado no me pareció bueno, pues que rindiera a lo que todos esperábamos, y creo que este año va a seguir estando opacado por Borja Iglesias y que mi sensación es que puede que le cueste un poquito. Y de Balaidos nos vamos a Mendizorroza, vamos al Deportivo Alavés. La estrella va a ser Antonio Sivera. En proporción, equipo, objetivo que se espera en la temporada y su portería es uno de los más compensados de la Liga. Antonio Sivera es uno de los porteros más infravalorados del campeonato nacional, así que viene de dar muy buen rendimiento en las últimas temporadas con el Alavés hasta el punto de convertirse en capitán. Así que en ese sentido vamos a ir a tiro fácil y Antonio Sivera va a ser la estrella del Deportivo Alavés. Vamos a pasar con la sorpresa, que ya tuvo minutos con el primer equipo el año pasado, y yo creo que este año puede pegar el golpe, que es Ángel Pérez. Ya lo dio el año pasado como carrilero con Quique Sánchez Flores, que es muy de jugar con 5 defensas y en esa posición de carril puede ir muy bien el número 7 de los babazorros, así que vamos a apostar por Ángel Pérez. Me viene bien que lo tengo en el Fantasy, ¿eh? Uf, y es que encima te estoy dando la asistencia. Y vamos con la decepción, que tirando un poquito por la línea de que Quique Sánchez Flores quizá prescinde más de los extremos, vamos a tirar por Abder Rebak, que dio asistencia en pretemporada y está teniendo su continuidad, pero por el tipo de perfil, por lo que puede jugar el Alavés con Toni Martínez y con Lucas Boyé en buena forma, con 2 delanteros, en ese sentido yo creo que Abder Rebak puede ser el gran perjudicado esta temporada. Y continuamos con el Elche, el equipo que ahora pues va a entrenar Martín Anselmi, el argentino. ¿Cuál va a ser la estrella del Elche? Yo creo que una de las mismas que fue el año pasado, y estamos hablando del central David Affengruber, el austríaco que ha estado además en el Mundial, fue uno de los mejores defensas de la última temporada de la Liga, y dependiendo, claro, del nivel de este Elche, pero yo creo que va a seguir siendo uno de los futbolistas clave del conjunto ilicitano. Seguimos. Mi sorpresa, mi revelación del Elche esta temporada, mucho ojito también con el joven Ali Houari, 21 años, medio centro, interior, media puntita, que ha estado asomando. Ya el año pasado jugó algunos buenos minutos al principio, después se fue cedido al Mirandés. En pretemporada ha sido titular toda, ha sido uno de los futbolistas con más minutos de esta pretemporada en el Elche, y yo creo que puede ocupar el hueco de Aleix Febar, que es una de las grandísimas bajas de este Elche, y creo que el joven puede ocupar su puesto, o por lo menos tener muchísimos minutos en esa posición y en ese rol. Y por último, por terminar con el Elche, jugador de excepción o jugador que no creo que dé el rendimiento que desearían. Para mí me produce bastantes dudas el nombre de Abiel Osorio, delantero argentino que viene de Defensa y Justicia, que debería haber llegado ya en enero, pero que por problemas administrativos pues al final el fichaje no se ha podido concretar hasta este mercado, y que ya de por sí estos últimos 6 meses en Argentina solo pudo jugar 4 partidos por problemas físicos, y que bueno, ya le hemos visto algún que otro fichaje de este estilo a Bragarnik. Veremos a ver cómo encaja. Ojalá, por supuesto, que le vaya muy bien, pero mi apuesta por ese jugador de excepción, o ese jugador que no va a dar lo que esperaríamos, es el argentino Abiel Osorio. Nos vamos a uno de los peces gordos de la Liga, nos vamos al Barcelona. Hay muchas incógnitas todavía con el tema Rodri, vamos a ver, pero
y yo creo que es evidente para todos que la estrella del Barcelona tiene que seguir siendo Lamine Yamal. Es el 10, vuelve ahora de lesión, en el Mundial fue de menos a más, y además me parece que en el Mundial Lamine ha aprendido una cosa muy importante, y es a conseguir aportar al equipo cuando él no es protagonista. Y eso lo dijo Luis de la Fuente, que a Lamine este Mundial, viniendo lesionado y viniendo no al 100%, le ha venido bien para aprender a ser más jugador de equipo y a que cuando él no sea el protagonista, que lo puede ser cuando saca su magia a relucir, también puede aportar de otra forma. Así que me parece que este año Lamine Yamal va a evolucionar y vamos a ver a un jugador un poquito más completo de lo que ya era. Mi sorpresa, me ha resultado complicado sacarla, pero yo creo que por lo que hemos estado viendo en pretemporada, Xavi Espart, el chaval, el lateral derecho, puede ser un jugador a seguir esta temporada. Vamos a ver cómo está Koundé, vamos a ver si se cierra el tema Cancelo o no, porque puede que nos lo encontremos como segunda o tercera opción para el lateral derecho y que esta temporada, con bueno, pues lo larga que es y las lesiones que puede haber, creo que puede tener su cuota de protagonismo con Hansi Flick. Y termino con el Barcelona. Yo no sé si será controvertido o no, pero para mí, mi decepción, el jugador que yo creo que este año no la va a romper como quizá alguno espera, es Karim Adeyemi. A mí es un fichaje que lo puedo entender en contexto económico, pero que personalmente no me parece un futbolista que al Barcelona le vaya a solucionar problemas. Creo que no mejora como suplente a Marcus Rashford, y creo que ni es un delantero que pueda aportar el gol que se ha dejado de tener con Ferran Torres sin Ferran Torres y sin Robert Lewandowski. No es un buen definidor. Sí es eso, un buen revulsivo que te puede salir y cambiarte un partido por desborde o por velocidad, pero tampoco es un jugador de una técnica exquisita ni un gran rematador. Entonces, únicamente es un fichaje que yo puedo entender, porque al final te ahorras el contrato de Rashford y lo que suponía pagar el fichaje de Rashford. Pero yo no termino de verlo claro. Sí. Y ya que estamos en Barcelona, no nos vamos a mover y vamos a irnos a Cornellá. Vamos al Real Club Deportivo Español. La estrella, vamos a apostar por Edu Expósito. Todos sabemos la trascendencia que tiene el mediocentro con Manolo González. Es verdad que se ha movido el Español en el mercado en el centro del campo con Gabriel Moscardó. Hay que ver cómo sale esa cesión del brasileño, pero ya fue fundamental en ese tramo pésimo que tuvo el Español luchando por permanencia en las últimas jornadas. Todos sabemos que esa segunda vuelta fue muy decepcionante en relación a la primera vuelta con los puestos de Europa. Así que Edu Expósito va a ser la estrella del Español. ¿Quién va a ser la sorpresa? Viene de segunda, se ha fichado desde el Castellón y se llama Alex Calatrava. Puede jugar de media punta, puede jugar de extremo. Probablemente el principal argumento por el que el Castellón estuvo peleando casi por ascender a Primera División. Es una apuesta que yo creo que va a salir muy bien en el Español, así que en ese sentido vamos a apostar por Alex Calatrava. ¿Y quién va a ser la decepción? Otro fichaje del que se espera mucho, pero yo creo que en relación a lo que fue Carlos Romero no va a funcionar tanto, que es el caso de Harman. Carlos Romero fue probablemente en cierto tramo el mejor lateral izquierdo de la Liga, sin ninguna duda. Así que en ese sentido yo creo que de Harman se espera un mínimo en relación a lo que fue Carlos Romero, así que yo creo que en ese sentido, y con el canterano Hinojo llegando muy fuerte desde la cantera, que de hecho asistió el otro día frente al Coventry, vamos a tirar porque la excepción va a ser Harman. Y continuamos con uno de los equipos que se salvó in extremis la temporada pasada. Vamos con el Levante, que también está teniendo un verano complejo y bueno, pues ahora mismo nos es difícil hablar realmente de nombres propios, pero bueno, yo creo que no hay muchas dudas con que probablemente la estrella de este Levante va a seguir siendo Carlos Álvarez, que es un futbolista con una calidad extraordinaria, es uno de los héroes del ascenso a Primera División hace ya pues 2 temporadas, y yo creo que va a seguir siendo el crack del Levante. Además, termina contrato la temporada que viene, veremos a ver si termina renovando. Si no quiere renovar, pues también es una gran oportunidad para él para conseguir un buen contrato a futuro. La sorpresa, ojo, apunten este nombre, Nacho Pérez. Para mí, el jugador que puede ser la revelación de este Levante es un lateral derecho de 17 años, que la temporada pasada ya jugó 5 partidos con Luis Castro en el primer equipo y que ha sido titular en 4 de 6 partidos esta pretemporada. Básicamente va a ser el futbolista que compita con Toljan
por el lateral derecho del Levante. Así que yo lo tendría pues muy en cuenta, la verdad, al bueno de Nacho Pérez. Y para mí, bueno, mi decepción quizá de esta temporada del Levante, vamos a ver qué es lo que acaba sucediendo con él, pero probablemente sea Kervin Arriaga, que es un centrocampista que llegó con buena pinta hace un año, pero que no tuvo mucho protagonismo y que en esta pretemporada pues ha sido uno de los quizás señalados por su estado físico, pocos minutos, incluso rumores de una posible salida que veremos en qué acaba, pero si se queda creo que es uno de esos jugadores en los que en su momento había más expectativas puestas y que quizá este año lo tenga difícil. Y pasamos al Coliseum, Víctor, nos vamos con el Getafe, vamos a hablar de la estrella del Getafe que con un alto porcentaje, en un caso muy similar al del Deportivo Alavés, puede ser el caso de David Soria. Estamos hablando de uno de los porteros más trascendentales también de la competición nacional, formado en la cantera del Sevilla, fue ya cuando ya pegó el golpe en Getafe, se asentó, es fundamental para el proyecto de José Bordalás y más aún ahora con temporada europea en Conference League, así que vamos también a tiro fácil, vamos a tirar bajo palos con David Soria. Vamos a la sorpresa, yo creo que el Getafe va a lamentar en cierto sentido la baja de Luis Milla, yo creo que se va a notar demasiado, así que vamos a tirar a Aurel Mangala, el centrocampista cedido desde el Olympique de Lyon, centrocampista muy físico, muy del estilo José Bordalás, así que vamos a apostar por el belga y pasamos a la decepción en el Getafe que, teniendo en cuenta la llegada de Enes Unal y lo que fue la temporada pasada con ese golazo que marcó en el Bernabéu, el satrianazo famoso, vamos a tirar por Martín Satriano. Yo creo que no va a funcionar tanto como la temporada pasada, así que vamos a lanzarnos un triple, ¿no? Que ya va siendo hora. A mí así esa... que te ha sorprendido, es ¿no? que es un tío muy Bordalás, ¿eh? Pues vamos a tirar que Satriano va a ser la decepción del Getafe esta temporada en Primera División. Bueno, vamos a continuar con otro equipo guerrero y que esta temporada nos vuelve a arrojar bastantes incógnitas como la pasada. Hablamos de Osasuna este año con Ramis, un entrenador al que estamos acostumbrados a ver en segunda división y que ahora tiene una grandísima oportunidad de demostrar su capacidad en primera. Para mí creo que es obvio y para todos también que la estrella de Osasuna va a seguir siendo Ante Budimir, salvo que veamos un cambio físico muy grande o un bajón físico, pero me es difícil pensarlo porque al final Budimir es de estos delanteros que han encontrado su mejor fútbol a partir de los 30 años. Es el máximo goleador en primera de Osasuna, mundialista y es obvio para todos que Budimir va a seguir siendo la gran referencia y sobre el que pase buena parte del fútbol de Osasuna, más con un entrenador como Ramis que quizá le busque más como esa referencia para la segunda jugada y donde nos va a aparecer para mí el que puede ser una de las sorpresas y uno de los jugadores a seguir en Osasuna. Y estamos hablando de Jonathan Dubassin, extremo diestro, que también puede jugar por zona central, con muchísima llegada, que ha llegado este verano después de hacer todo lo posible para fichar por Osasuna. El año pasado, temporadón con el Sporting de Gijón, 17 goles. Me parece un futbolista muy Ramis, muy del estilo y que también puede ser un jugador muy Osasuna. Yo creo que va a ser titular de entrada y que puede dejar muy buenas sensaciones si el proyecto de Luis Miguel Ramis funciona. Y por último, mi decepción de Osasuna, o el jugador que por lo menos a mí me ha sorprendido bastante al escuchar de su fichaje, es el de Roxon Yeboah, que es un central ganés, jovencito, pero que es una apuesta arriesgada. 3 millones de euros ha pagado Osasuna al Göteborg sueco, donde tampoco es que hubiera tenido muchísimo protagonismo. La temporada pasada 20 goles, venía de haber jugado como primera experiencia en Europa en el filial de la AEK de Atenas y es un jugador que, bueno, es un melón por abrir, pero que se encuentra además con jugadores de jerarquía por delante, pues como son Boyomo y como es Catena o Javier Rando incluso. Así que vamos a ver cómo sale esa apuesta de Roxon Yeboah por parte de Osasuna. Y llegando a mitad del vídeo todavía no hemos hablado ninguno de los recién ascendidos y eso no puede ser, así que vamos a empezar con el Málaga Club de Fútbol. Vamos a tirar por la estrella, tiene que ser Chupete, es uno de los delanteros prometedores del fútbol español, 25 goles marcó la temporada pasada juntando la fase regular y ese playoff de ascenso. Probablemente el porcentaje de
opciones de permanencia del proyecto de Juan Francisco Funes depende de la influencia goleadora de su número 9 titular, así que vamos a tirar a tiro fijo, nunca mejor dicho, por el delantero cordobés. Vamos con la sorpresa. Hay varias opciones. Vamos a tirar por Izan Merino, el pivote de aquí de la provincia. Es uno de los jugadores que más se le infravalora en proporción a lo que aporta al fútbol que ya ha reflejado Funes en segunda división y que tan buen resultado dio a la vista hasta con el ascenso a primera división. Así que para lo que puede ser el Málaga en primera división en su temporada de regreso a la élite, el papel de Izan Merino puede ser trascendental en esas aspiraciones de salvación de los blanquiazules. Y vamos por decepción. Tenía dos opciones. Vamos a tirar por Joaquín Muñoz. Es el extremo que quizás de la parte ofensiva del que menos se le puede esperar en comparación a Chupete, como ya hemos mencionado, y a David Larrubia. Así que en ese sentido quizás puede tener el Málaga esas carencias por el extremo izquierdo en comparación al otro perfil. Así que vamos a tirar porque Joaquín Muñoz puede ser el jugador más decepcionante en ese sentido del Málaga esta temporada. Arriesgado, ¿eh? Hay que arriesgar en este... Pero tengo una cosa, arriesgado es también el Rayo Vallecano de esta temporada. Va a empezar la Liga y todavía no sabemos muy bien por dónde va a ir el proyecto. De momento, pues bueno, la planificación está un poco en pañales, dependía mucho de esas ventas de Nobel Mendy y de Pep Chavarría, que ya se han cerrado. Así que ahora mismo, con lo que hay, nuestro planteamiento, la estrella del Rayo Vallecano, si está físicamente al 100%, tiene que seguir siendo Jorge de Frutos, que es uno de los atacantes con más talento de la Liga, me parece a mí. Va a ser su cuarta temporada en el Rayo. Es muy diferencial en tres cuartos de campo, es el que hace las cosas distintas, ha sido internacional siendo jugador del Rayo Vallecano y en principio además no debería, me parece, salir con las ventas que ya se han hecho. Seguimos con el Rayo. Mi sorpresa o mi jugador revelación para el Rayo esta temporada es uno que ya estaba el curso pasado. Estamos hablando de Bertrou, lateral, que vino hace un año del Castellón en segunda división, donde se salió completamente, un futbolista con recorrido, con buen físico, muy interesante y que, bueno, este año pasado le tocó ser suplente, tenía por delante a gente como precisamente el Pachefino, como el caso de Chavarría, llegó a jugar algún partido incluso central porque así le tocó y yo creo que este pues, puede ser su año. Y por último, por terminar con el Rayo, mi decepción es precisamente uno de los fichajes, Maras Kumbula. Para mí, aunque es verdad que a ojos de mercado puede parecer una opción obvia el fichaje del albanés, pues porque viene de haber estado 2 años cedido en la Liga, tiene experiencia aquí. La primera temporada con el Español es aceptable, es una buena temporada, pero creo que esta campaña pasada, entre problemas físicos y de confianza, es que no ha contado prácticamente en un Mallorca que terminó descendiendo. Así que me deja mis dudas, la verdad, el momento en el que llega Kumbula al Rayo Vallecano. Y tanto me ha gustado hablar de recién ascendidos que voy a hablar con otro. Vamos con el Racing de Santander, que hablar de la estrella del Racing de Santander en la temporada del regreso a Primera División no tiene que ser otro que Sergio Canales, si las lesiones le respetan y el estado físico a su ya longeva edad, vuelve a Primera División. Ya todos sabemos la etapa que brindó Sergio Canales en la Real Sociedad en su principio y sobre todo en el Real Betis. Así que para el proyecto de José Alberto López, esa influencia que puede tener incluso desde la creación y en la media punta puede ser pues, un alto porcentaje de las aspiraciones de permanencia del conjunto cántabro. Vamos a tirar por la sorpresa. Ya la temporada pasada en segunda división fue una grata sorpresa, nunca mejor dicho, en el carril izquierdo y tiene que ser Jorge Salinas. El lateral izquierdo es una de las jóvenes promesas del fútbol español de aquí a un medio largo plazo, así que yo creo que esa influencia en el lateral izquierdo puede venir bien para cómo juega José Alberto López, ¿no? Con esa voluntad de intentar ir al ataque y de ser no tan conservador en ese sentido, así que vamos a tirar por Jorge Salinas como la sorpresa del Racing de Santander. Y de decepción me voy a pegar un tiro porque lo tengo en el Fantasy, es algo que me pasa también con Joaquín Muñoz, y es Asier Villalibre. Vamos a comparar en función a lo que tiene en ataque el Racing con Íñigo Vicente, con Andrés Martín, que básicamente ambos fueron un 80% por mirarlo de alguna manera al ascenso del Racing de Santander como líder de segunda división. Así que yo creo que no va a tener tanta influencia goleadora como se puede esperar del Búfalo. Así que vamos a intentar gafe por mi bien en el Fantasy.
Así que a ser Villalibre va a ser la decepción en el Racing de Santander. Pues me has hablado de Canales, me has hablado del Betis y yo te hablo del Betis. Es evidente, la estrella del Betis va a seguir siendo Antony. Por supuesto que podríamos decir a Isco, podríamos decir a Pablo Fornals, porque hay varios jugadores de un nivel altísimo, internacional. Pero al final Antony es ese futbolista, igual que Isco, pero vamos a ver cómo vuelve físicamente, pero Antony es ese jugador por el que pagas entradas. Es un futbolista que se desvivió por volver al Betis, porque se enamoró del equipo del año pasado. Muy buena temporada también, tiene sus altibajos, como es lógico en ese tipo de futbolista, pero yo creo que va a seguir siendo la referencia en ese extremo derecho del Betis. Si al mes sigue metiendo un golazo como venía haciendo la temporada pasada, bueno que es. Señor. Después de esa estrella viene la sorpresa del Betis. Para mí, el jugador revelación no debería serlo, entre comillas, por lo que ha costado. Estoy hablando de Facundo Bernal, centrocampista que viene de Brasil, que ha costado 10 millones de euros. Un fichaje de 10 millones de euros es para que funcione. Lo que pasa es que, claro, uno siempre es escéptico cuando habla de futbolistas que se tienen que adaptar del fútbol sudamericano al europeo y a la liga en particular. Pero creo que el Betis se ha movido muy bien en esa posición en los últimos años, fichando a gente como Guido Rodríguez, como Johnny Cardoso. Y me parece que la opción de Facundo Bernal, creo que esta apuesta le va a salir otra vez bien al Real Betis. Donde, para mí, la decepción ha sido una de ellas, y creo que lo va a seguir siendo, y me da pena, pero es Junior Firpo. El lateral izquierdo, el canterano, volvió la temporada pasada después de su periplo por Inglaterra. Había muchas expectativas con él. Al final el Betis es un equipo que desde la salida de Alex Moreno está buscando ese lateral izquierdo prodigioso, y no lo encontró en la vuelta de Junior. El año pasado solo 1000 minutitos, superado por Gonzalo Rodríguez, que tampoco es que hiciera un grandísimo año precisamente, que siempre ha estado muy cuestionado. Y este año además le han traído a Fran García, que yo creo que por energía, por donde viene, salvo que Junior se ponga las pilas, creo que Fran García es el lateral titularísimo del Betis. Sí. Y volvemos al norte y vamos a cerrar ya el capítulo de los recién ascendidos con el Deportivo de La Coruña, que quizás ha hecho el fichaje más mediático, más bomba que nadie se esperaba, que justamente coincide con la que tiene que ser la estrella del conjunto gallego esta temporada, y nosotros que Pierre-Emerick Aubameyang. Tiene que dar garantía de gol. Es un caso muy similar al de Chupe en el Málaga. Su porcentaje de goles puede ser crucial para las garantías de permanencia del equipo de Antonio Hidalgo, así que vamos a tirar a tiro fijo por el delantero de Gabón. Vamos con la sorpresa, que yo creo que va a ser Lorenzo Matucci, el centrocampista italiano que estuvo cedido el año pasado en Las Palmas y que ya ha fichado en propiedad procedente de la Fiorentina por 2,5 millones. Tiene que ser una de las gratas sorpresas en el centro del campo del equipo blanquiazul. Es un futbolista que ya lo vimos el año pasado con el conjunto canario, domina el juego como él quiere, vamos a tirarlo de esa manera. Así que en ese proyecto de calidad de balón, de jugador que en un proyecto de 4 o 5 temporadas pueda pegar el golpe en primera división, yo creo que ese puede ser el centrocampista italiano. Y vamos a tirar con la decepción, que yo te diría que es de las que más me duelen, de las que vamos a hacer. Cuéntame. Jeremai. Buah. Yo creo que los problemas físicos que ha tenido la última temporada le ha pasado factura de alguna manera. Probablemente es uno de los talentos de fútbol que más me han gustado en los últimos años, pero me temo que Jeremai puede ser la decepción del Deportivo de La Coruña. Vamos a seguir con la Real Sociedad. Un proyecto que además vuelve a estar en Europa, con un entrenador fantástico como Pellegrino Matarazzo, y que, bueno, entiendo que va a seguir teniendo esta temporada como estrella, aunque podría decir Cubo o podría decir alguno que otro más, pero para mí es que Mikel Oyarzábal, el 9 de España, es la referencia de la Real Sociedad, capitán del equipo, un tío que lleva toda la vida allí. Va a ser la referencia, evidentemente, este año. Ahí no os estoy descubriendo absolutamente nada, la verdad. En cambio, la sorpresa sí que me parece interesante este nombre, ¿eh? Creo que puede ser una de las revelaciones de la Real Sociedad, el joven Alex Marchal. Es un chavalito del Sanse, extremo diestro, que juega habitualmente por la izquierda y que, bueno, en pretemporada ya ha estado asomando la cabeza, ha tenido buenos minutos jugando él en la izquierda con Barren en la derecha.
podría competir, la verdad, con Gonzalo Guedes. Vamos a ver también cómo vuelve el portugués, que no ha estado muy entonado en esta pretemporada, y creo que puede ser un futbolista que le dé aire fresco ahí en esas bandas a la Real Sociedad. Y por último, mi jugador de excepción para esta temporada de la Real, o quien creo que no va a conseguir colmar las expectativas que un día se pusieron sobre él, es Arsène Zakarian. El centrocampista afronta su 4ª temporada en la Real Sociedad y francamente no tenemos, salvo en algún buen momento en su primera temporada, no tenemos grandes recuerdos de él en la Liga. No es un futbolista del que se haya hablado muchísimo, muchos problemas físicos al final, no ha podido mostrar su calidad. En la banda, que era para donde venía inicialmente, se ha quedado sin sitio, con jugadores como Cubo, como Barrenes, como los que comentamos, y que por dentro también con Lucas Sucic, con Yángel Herrera, con Carlos Soler, pues bueno, creo que es un jugador que va a tener muy difícil tener minutos, y veremos cuál es su futuro en la Real Sociedad. Sí, pasamos al Real Madrid. Vamos a hablar de la estrella, que no debe de ser otra que Kylian Mbappé, uno de los delanteros más influyentes del mundo. Todos sabemos el mundial que hizo con Francia, la capacidad que puede demostrar en ese rol nuevo con José Mourinho. Ya lo mencionamos en uno de los vídeos aquí en Bisoccer, de qué puede ser capaz José Mourinho de adaptar a Kylian Mbappé a su rol de posición de delantero 9, máximo goleador, quiero decir, máximo goleador de Primera División el año pasado, así que vamos a partir de la base de la que Kylian Mbappé puede ser la estrella del Real Madrid. Vamos con la sorpresa. Vamos a hablar de Denzel Dumfries. Yo creo que no se espera tanto de la incorporación del neerlandés en función a lo que hay con Trent Alexander-Arnold. Yo creo que Denzel Dumfries puede ganarle la partida por partido de inicio al inglés, así que vamos a apostar porque Dumfries va a ser la grata sorpresa del Real Madrid. Y de decepción, no he hablado de ningún central de momento. Vamos a ir a tiro cómodo. Vamos a hablar de Ibrahima Konaté. Yo creo que es una de las incorporaciones del Real Madrid que no van a funcionar. Si Eder Militao, si está en buena forma, si Rüdiger llega a su culmen de lo que ha demostrado en el Real Madrid, y si Dinghausen vuelve a ser el central que en un momento fue convocado con la selección española, vamos a partir de la base de que en esa pirámide, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de rotaciones, el francés no tendría hueco, y para mí puede ser la decepción del Real Madrid esta temporada. Joder, sorprendido, la verdad, con duras declaraciones, Francisco. Hay que tirar. Vamos a acercarnos ya al final, vamos a hablar del Valencia. Vamos a ver qué nos espera esta temporada del Valencia de Corberán, en el que, bueno, la estrella entendemos que va a seguir siendo, o va a empezar a ser, mejor dicho, Javi Guerra, porque es un futbolista del que en los últimos años habíamos esperado quizá un poquito más, que estuviera más asentado en el 11, que tuviera más regularidad. Y yo creo que este sí va a ser el año de Javi Guerra, teniendo en cuenta además que puede salir Almeida también, que va a tener más espacio para él en el centro del campo, y que si el Valencia consigue hacer una temporada un poquito menos ruinosa y se entona un poquito más, yo creo que un jugador como Javi Guerra va a lucir mucho más, y que además que es un futbolista con llegada y muy interesante, que está en el radar de equipos como el Atlético en el pasado, y me parece que puede pegar el pelotazo esta temporada, en la que yo creo que muchos valencianistas están ya muy atentos a su posible sorpresa, que es Ryunosuke Sato. Sí, futbolista que viene del Tokio, que viene directamente de Japón a la Liga, que ha levantado muchísimas expectativas en pretemporada, que nada más debutar contra el Eldense metió un golazo espectacular que se viralizó por redes sociales, y que al final, cuando vienen futbolistas de este tipo, que además son diferentes, que te juegan por banda, que son, no sé, aire fresco para la Liga, y que ojalá, de verdad, yo para mí, deseo que sea la sorpresa y que sea una de las revelaciones de este Valencia esta temporada. Y por último, mi jugador de excepción, el jugador que yo creo que no cumple ni va a seguir cumpliendo, ni va a cumplir con las expectativas de esta temporada, ojo, es Arnaud Danjuma, que es un futbolista con una calidad descomunal, que lo vimos en Villarreal, y que cuando está centrado y al 100% es un pelotero monumental. Pero creo que en el Valencia, quizá también llevado un poco por el contexto difícil y por el ambiente, la temporada pasada ya no fue buena, y que terminó además sin contar prácticamente nada para Carlos Corberán. Sigue el mismo proyecto, así que
entiendo que, aunque ha participado en pretemporada, me deja mis dudas de si ha participado porque de verdad esté otra vez involucrado y de verdad vaya a jugar, o si ha sido básicamente para exponerlo al mercado. Así que yo con lo de Danjuma no termino yo de estar convencido. Sí. Vamos a hablar ahora del Sevilla Fútbol Club, vamos al Ramón Sánchez Pizjuán, la estrella. Vamos a apostar por Robbie Ure, el delantero que viene a reemplazar a Akor Adams, 6,5 millones de euros procedente de la Liga Sueca. Ha marcado, sumando Liga Sueca y Copa Sueca, 20 goles. Tiene que dar el paso al frente. Hace mucho tiempo que el Sevilla no tiene un delantero de talla que pueda pegar el golpe en primera división, así que vamos a hacer esta apuesta por el escocés. Vamos a hablar de la sorpresa que yo creo que puede llegar desde la cantera con Miguel Sierra, típico extremo diestro con pierna zurdita de calidad que mueve hacia adentro. Ya marcó en pretemporada frente al Ceuta y marcó también en esa derrota frente al Bayer Leverkusen, el último partido de la pretemporada hispalense, así que vamos a apostar por cantera. Todos sabemos de lo que ha sido capaz de producir la Academia del Sevilla Fútbol Club en los últimos años, así que puede ser esa apuesta la de Miguel Sierra. Y de decepción vamos a hablar de un central que ha llegado libre, que es Sangante. Llega libre, como decimos, desde la Liga Francesa. Siempre ha habido mucha presión con los centrales en el Sevilla, de la talla de lo que fue Diego Carlos, de lo que fue Jules Koundé, Clément Lenglet también en sus buenos tiempos, así que en ese sentido yo creo que puede ser un caso muy similar al de Nianzú, así que vamos a tirar a que esa decepción puede ser la de Sangante. Y vamos a ir terminando ya pues, con el último de todos, con el submarino amarillo, con el Villarreal. Venga, Fran, que a ti te gusta, cuéntame. Sí, señor, vamos con el proyecto de Íñigo Pérez. Movimiento importante, uno de los mejores movimientos en banquillo esta temporada, el de la llegada del técnico que llegó a la final de la Conference con el Rayo Vallecano. Vamos con ese Villarreal. La estrella tiene que ser Gerard Moreno. Vamos a rezar porque las lesiones le respeten. Soy personalmente muy de Gerard Moreno, uno de los jugadores más infravalorados que ha habido en primera división. Todos sabemos de la trascendencia que puede tener en ataque. Sí es cierto que puede estar un poquito en la sombra con el rendimiento de Mika Otatze, pero vamos a tirar por uno de los emblemas del submarino amarillo y uno de los capitanes, como es Gerard Moreno. ¿Quién puede ser la sorpresa? A lo mejor no puede ser tan sorpresa por lo que ha dado en rendimiento, pero soy personalmente muy de Pape Gueye. El mediocentro en ese complemento con Santi Comesaña, yo creo que son dos mediocentros que se sincronizan a la perfección. Puede ser uno de los grandes golpes en el Villarreal. Todos sabemos lo que fue también Dani Parejo, ¿no? en el submarino amarillo, así que vamos a tirar a tiro fijo por el autor de ese golazo en la final de la Copa África con Senegal, con Pape Gueye. Y con la decepción vamos a tirar por la portería y por Luis Junior, porque hay un movimiento muy interesante en el Villarreal con la llegada del húngaro Gulazzi. Yo creo que pueden ser, como hemos mencionado antes fuera de cámara, que puede haber mucha rotación en la portería en esta temporada con la Champions League, así que es un portero que en sus buenos momentos da un rendimiento notable, pero algunos de los fallos pueden pasarle mucha factura al brasileño, así que vamos a tirar porque esa decepción puede ser Luis Junior. Pues hasta aquí nuestros pronósticos de esta temporada que viene, de esta temporada de la Liga Española, con nuestra estrella, nuestra sorpresa y nuestra decepción de cada equipo de primera división. Muchas gracias, como siempre, muchas gracias, Fran. Sí, gracias a ti, y hasta la próxima. Be Soccer, let's go.